Diego estaba de pie junto a la barra, dando vueltas a su vaso de ron casi vacío entre las manos. La fiesta, llena de ruido, conversaciones y conocidos casuales, empezaba a aburrirle. La gente a su alrededor se divertía, algunos brindaban a gritos, otros reían a carcajadas, pero él se sentía fuera de lugar. Siempre se había sentido incómodo en lugares así. Pero tras la muerte de su padre, sus amigos habían insistido en que saliera para desconectar. Echó un vistazo a la sala. Había una mujer sentada en un rincón, ligeramente a la sombra. Llevaba el pelo largo y oscuro, bien peinado, y sostenía un vaso de vino tinto entre las manos, que agitaba ligeramente como si evaluara el color de la bebida. Su rostro parecía tranquilo, pero su mirada era pesada y penetrante, como si viera más que los demás. Estaba claro que no pertenecía a una compañía ruidosa. Su moderación destacaba entre los visitantes despreocupados del bar. Diego notó que ella lo miraba directamente. Sus miradas se encontraron y una leve sonrisa apareció en su rostro, pero no de las que se dedican a los conocidos casuales. Era una sonrisa que escondía algo más. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento? No pudo resistirse. Se acercó a su mesa, se inclinó ligeramente y le preguntó, ¿Estás sola? La mujer le miró y algo parpadeó en su mirada. Creo que sí. Aunque... ¿Estás en desacuerdo ahora? Probablemente no, respondió él sonriendo levemente. Soy Diego. Hizo una pausa como si estuviera probando si seguir hablando. Viviana, dijo finalmente tendiéndole la mano. Su voz era grave, casi musical. Él se sentó frente a ella, sintiendo que había una extraña tensión en el aire entre ellos. La conversación comenzó con frases de obligación, sobre lo ruidoso que era el bar, sobre lo poco frecuente que era que alguien viniera aquí para algo más que entretenerse. Pero rápidamente derivó hacia algo más personal. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó él, con la esperanza de prolongar la conversación de algún modo. No, respondió ella brevemente llevándose el vaso a los labios. Es un sitio informal, como la mayoría de la gente de aquí. Así que yo también soy un accidente. No pudo resistirse a añadir un poco de ironía a su voz. Ella le sostuvo la mirada un momento, y había una calidez evasiva en sus ojos. Puede que no, dijo en voz baja. Viviana tenía una forma de hablar que hacía que sus palabras sonaran a la vez sencillas y misteriosas. Diego sintió que su interés por ella se convertía rápidamente en un deseo de conocerla mejor. Había algo en sus palabras, en sus gestos, incluso en su silencio que le atraía, pero también había algo más. La sensación de que ella le conocía, o tal vez de que sabía algo de él. A veces hacía una pausa extraña, como si eligiera las palabras, y luego decía algo perfectamente normal. «Parece que no estás contento de estar aquí», dijo ella. «Ah, sí», asintió él. «Me han traído mis amigos. Creen que pienso demasiado en el pasado». Y tienen razón. Viviana ladeó la cabeza como si la pregunta fuera importante para ella. Diego pensó un momento. La muerte de su padre aún era una herida fresca, y a menudo se encontraba pensando que muchas cosas en su vida se sentían congeladas. Tal vez. Pero el pasado no define lo que somos. Sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. A veces el pasado es algo que nunca llegamos a reconocer del todo. Aquella frase le cortó como una aguja afilada. Su voz sonaba como si no hablara en abstracto, sino de él personalmente. Pero antes de que pudiera preguntar nada, ella se levantó. «Lo siento, tengo que irme. Ha sido interesante, Diego. ¿Te volveré a ver?», preguntó, sin saber por qué era tan importante para él saberlo. Viviana lo miró con una mirada llena de contradicciones. Tal vez sí, tal vez no. Se alejó, dejando tras de sí una estela de sutil aroma que permaneció en el aire durante largo rato. Diego permaneció sentado, sintiéndose extrañamente vacío. Esta noche, este encuentro,
Todo parecía aleatorio y significativo al mismo tiempo. Miró su copa de vino vacía y pensó, ¿quién era? ¿Por qué sus palabras sonaban como si supiera más de él que él mismo? No había respuestas, solo una nueva pregunta que seguía haciéndole. A la mañana siguiente de aquel extraño encuentro en el bar, Diego estaba sentado en la cocina con una taza de café cargado, mirando por la ventana. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Viviana, a sus palabras, a su enigmática sonrisa. Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero no encontraba respuestas. Para distraerse, intentó volver a sus pensamientos habituales. En las últimas semanas había pensado mucho en su padre. Fernando había muerto hacía 2 meses. De un infarto, de repente y sin previo aviso. Fue un shock para la familia. Nadie esperaba que un hombre tan fuerte y seguro de sí mismo pudiera irse tan rápido. De niño, Fernando le había parecido a Diego un auténtico héroe. Alto, con una sonrisa cálida y unos brazos fuertes que siempre podían levantarle en hombros. Era un hombre que sabía las respuestas a todo. Cuando Diego se cayó de la bicicleta a los 7 años y se rompió la rodilla, Fernando no usó palabras para consolarlo. Simplemente le dijo, «Eres fuerte, levántate, te dolerá más en la vida». Estas palabras, crudas a primera vista, se convirtieron en el lema de vida de Diego. A menudo se las repetía a sí mismo cuando se enfrentaba a dificultades, pero con los años, esta imagen idealizada empezó a resquebrajarse. Fernando empezó a estar menos a menudo en casa, explicando que era por el trabajo. «Negocios en la oficina», le decía a María, la madre de Diego, y ella asentía sin hacer demasiadas preguntas. María nunca discutía con Fernando. Era una mujer paciente y tranquila que siempre daba prioridad a su familia. Diego la había visto aceptar las excusas de su marido sin rechistar, incluso cuando tenía que hacer frente a las dificultades ella sola. Diego recordó una noche de su adolescencia. Fernando había llegado a casa más tarde de lo habitual, oliendo a perfume caro que sin duda no era el de María. En aquel momento no le pareció extraño. Su padre siempre era ordenado y cualquiera podía haberse dejado perfume. Pero ahora, al revivir aquel recuerdo, sintió que se había perdido algo importante. ¿Eras feliz, papá? Esa era la pregunta que habría hecho si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero en vida de Fernando, esas preguntas parecían inapropiadas. Después del funeral, Diego, al revisar las pertenencias de su padre, encontró una caja de papeles. Entre los papeles, contratos, facturas, cartas, había varias fotografías. Una de ellas era especialmente memorable. En ella aparecía Fernando, joven y sonriente. A su lado había una mujer que Diego no conocía. Era evidente que estaban muy unidos. Ella le ponía la mano en el hombro y le miraba con ternura. No le había dado mucha importancia en ese momento, creyendo que eran viejos amigos de su padre. Pero ahora ese rostro seguía apareciendo en su mente y sus pensamientos se volvían cada vez más inquietos. ¿Por qué nunca pregunté más por ti, papá? En ese momento, Diego sintió que le faltaba algo. Sentía que conocía a su padre, pero los recuerdos, como rompecabezas, no formaban una imagen coherente. Conocer a Viviana le había añadido aún más niebla. Su mirada extraña, como si quisiera decir algo pero no pudiera, sus palabras sobre el pasado. Todo eso le hacía hacerse más preguntas. Suspiró, dejó la taza sobre la mesa y miró la fotografía que estaba sobre la repisa. En ella aparecían los tres, él, Fernando y María, todos sonrientes, retratando a la familia perfecta. Pero ahora Diego no estaba seguro de que aquel ideal fuera realidad. Viviana estaba sentada en el balcón de su piso, observando a los transeúntes. La ciudad vivía su vida, llena de prisas, bullicio y breves encuentros. Tenía un vaso de vino tinto en las manos, pero apenas lo tocó. Sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado. A Fernando
Se habían conocido 10 años atrás, entonces ella era más joven, ambiciosa, y soñaba con cambiar de vida. Trabajando como asistente en una gran empresa, Viviana no tardó en fijarse en su jefe, Fernando. Era casi 20 años mayor que ella, pero eso nunca pareció ser un problema. La confianza que desprendía, su capacidad para hablar como si nada en el mundo fuera más importante que su conversación, todo ello la atrajo como un imán. Viviana no podía olvidar el momento en que todo empezó. Había sido un día normal de trabajo. Ella le llevó unos papeles para firmar y sus manos se tocaron accidentalmente. Fernando la miró con una leve sonrisa, y había algo en esa mirada que la hizo quedarse un segundo más. «Nin, ¿has pensado alguna vez que la vida es demasiado corta para limitarse a trabajar?», le preguntó. A ella le dio un vuelco el corazón. No sabía exactamente a qué se refería, pero intuía que había una chispa oculta en aquella pregunta. Su aventura había comenzado discretamente. Primero fueron conversaciones inocentes, luego cenas después del trabajo. Viviana sabía que él tenía una familia, una mujer, un hijo, pero cada vez que ella le preguntaba por su papel en su vida, él la miraba con tristeza y le decía: «¿Crees que soy feliz? No puedo destruir lo que he construido durante años, pero contigo me siento vivo». Aquellas palabras la cortaron. Eran dulces y amargas al mismo tiempo. Amaba a Fernando con todo su corazón, pero sabía que su relación estaba condenada. Su felicidad siempre estaba en un segundo plano. Un día pasaron un fin de semana en una casita junto al lago. Eran los únicos días que podían llamar completamente suyos. Fernando le habló de su infancia, de cómo siempre había querido ser un buen padre para Diego, pero sentía que fracasaba en el intento. «Diego es un niño fuerte», dijo mirando al agua, «pero tengo miedo de que crezca odiándome». Viviana trató de consolarlo, pero la culpa crecía en su interior. Ella era la causa de que él estuviera dividido entre dos mundos. Los encuentros eran cada vez menos frecuentes. Fernando se volvió más retraído, hablando más a menudo de su responsabilidad con la familia, pero incluso en esos momentos, cuando intentaba distanciarse, Viviana sentía que él también sufría. «Eres mi alegría y mi dolor», le había dicho una vez. Esas palabras la acompañaron siempre. Cuando Fernando murió, Viviana estaba en la otra punta de la ciudad, ocupándose de sus asuntos. La noticia llegó de repente, como un trueno. No fue al funeral. No la esperaban allí, y lo sabía. Pero el dolor de la pérdida fue como si se despidieran para siempre aquel día junto al lago. Ahora, 2 meses después, Viviana conoció a Diego, y en él vio demasiado de Fernando. En su forma de hablar, de mirar el mundo, estaba la misma chispa que la había cautivado. Intentó convencerse de que su encuentro había sido una coincidencia, pero todo en su interior gritaba lo contrario. Las palabras de Diego, sus preguntas sobre el pasado, incluso su leve incomodidad, todo eso la conmovía. Temía que él descubriera la verdad, pero temía aún más que nunca la supiera. «¿Por qué estás aquí otra vez, Fernando?», pensó, mirando al cielo nocturno. Sabía que no podía olvidar. El pasado se aferraba a ella como una pesada losa que no podía soltar, pero podía sentirlo. Su encuentro con Diego no fue un accidente, era una prueba. O tal vez una última oportunidad para desprenderse de algo a lo que se había aferrado durante demasiado tiempo. Había pasado una semana desde aquel extraño encuentro en el bar, pero Diego no podía quitarse a Viviana de la cabeza. Su cara, su forma de hablar, sus respuestas crípticas, todo le dejaba demasiadas preguntas. Por eso, cuando volvió a verla, le pareció casi cosa del destino. Estaba sentada en la mesa de un pequeño café a las afueras de la ciudad, recostada en su silla y estudiando el menú. Diego estuvo a punto de pasar de largo, pero algo le hizo detenerse. «¿Otro accidente?»,
dijo con una leve sonrisa mientras se acercaba a la mesa. Viviana levantó la vista y en sus ojos apareció un destello de sorpresa que fue rápidamente sustituido por una sonrisa tranquila. Tal vez, o quizá esta ciudad sea demasiado pequeña. Señaló una silla libre frente a ella. Siéntate, ahora que nos hemos vuelto a ver. Diego se sentó y hubo una leve tensión entre ellos, como si ambos supieran que ese encuentro significaba más de lo que querían admitir. La conversación comenzó con los temas habituales, el trabajo, la ciudad, el tiempo, pero poco a poco se fueron profundizando. ¿Sueles encontrar conocidos por casualidad?, preguntó ella, cortando un trozo de tarta. Solo los que no dejan sus contactos, bromeó él. Ella se rió, pero de nuevo había tristeza en su risa. Diego notó que ella evitaba responder preguntas personales. Viviana era como una fortaleza guardando cuidadosamente sus muros. «¿Siempre eres tan cuidadosa?», preguntó de repente. «Tan cuidadosa». Ella lo miró, entornando los ojos. «Intento decir solo lo que importa». «¿Así que aún no merezco una conversación importante?». Le temblaron ligeramente los labios e hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. «A lo mejor es que aún no estás preparado para oírlo». Diego no supo qué responder. Viviana dejaba constantemente en el aire respuestas que lo incomodaban. Después de aquel encuentro, empezaron a cruzarse cada vez más a menudo. Parecía como si las circunstancias los hubieran unido. Una intersección al azar, luego una tienda, luego un café otra vez. Cada vez las conversaciones eran más profundas. Un día, tomando un café, Diego decidió hacer una pregunta directa. «Viviana, tengo la sensación de que sabes algo de mí». Ella sonrió, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron y desvió la mirada. «A veces sabemos más de la gente de lo que ella cree», dijo por fin. «¿Lo dices a propósito para confundirme?» «No, es que creo que algunas cosas tienes que descubrirlas por ti mismo», respondió ella con una leve sonrisa. Aquella respuesta no hizo más que aumentar sus sospechas. Pero lo más extraño fue cuando ella mencionó algo que solo sabían los allegados a su familia. «A tu padre siempre le gustaron los cuadros, ¿verdad?», dijo un día, como por casualidad. Diego se quedó helado. Recordó que, de niño, Fernando le llevaba a menudo a hacer fotos. Rara vez hablaba de ello con nadie, y su padre hacía tiempo que había abandonado la afición. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con recelo. Viviana sonrió levemente, pero no contestó. La frase lo mantuvo en vilo. De vuelta a casa, volvió a abrir la caja de papeles de su padre, con la esperanza de encontrar alguna pista. Cartas, contratos, facturas viejas. Todo era muy corriente, pero en el fondo de la caja encontró unas cuantas fotos en las que no había reparado antes. Al revisarlas, se detuvo en una. Era de su padre, Fernando, todavía joven. A su lado había una mujer. Diego la reconoció de inmediato. Era Viviana. Estaban cerca, casi tocándose. Había sonrisas en sus rostros, pero sus miradas, cálidas, llenas de algo profundo, decían más de lo que podrían decir las palabras. Diego sintió un escalofrío. La fotografía se le escapó de las manos y cayó al suelo. «Mierda», susurró, incapaz de apartar los ojos de la imagen. Ahora solo sentía una mezcla de rabia, curiosidad y un extraño miedo. ¿Quién era ella? ¿Y por qué sabía tanto sobre su padre? Diego estaba parado frente a la puerta del departamento de Viviana, frotando nerviosamente sus llaves entre las manos. Sus pensamientos eran confusos, rabia, desconfianza, un deseo ardiente de saber la verdad. Ya no podía tolerar las adivinanzas, las insinuaciones, las respuestas a medias. Viviana conocía a su padre, era evidente, y si ella no iba a hablar, él la obligaría. Tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió
y Viviana apareció en el umbral. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y cautela. «Diego, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar», dijo con firmeza, sin esperar invitación y entrando en el piso. Viviana cerró la puerta, observando sus movimientos decididos. ¿Qué era tan urgente? Él se volvió hacia ella con los ojos llenos de tensión. «¿Quién es usted? ¿Y cómo conoce a mi padre?» Ella se quedó inmóvil. Por primera vez, él vio que su confianza se quebraba, pero al cabo de un segundo se recompuso. «¿Es tan importante?», preguntó en voz baja, tratando de evitar su mirada directa. «No te atrevas», la interrumpió él con voz áspera. «No te atrevas a esquivar la pregunta otra vez. He encontrado la foto. Estabas con él. Conocías a mi padre. Y por lo que parece, lo conocías mejor que yo». Viviana se hundió lentamente en la silla. Su mirada recorrió la habitación, como si buscara una vía de escape, pero no la había. Respiró hondo antes de hablar. «De acuerdo», dijo al fin. «¿Quieres saber la verdad?». Diego asintió en silencio, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sí, conocí a tu padre», comenzó ella. Su voz era tranquila, pero había dolor en ella. «Fernando y yo nos queríamos». Aquellas palabras sonaron como un trueno. Diego sintió que algo se rompía en su interior. «¿Nos amamos?», volvió a preguntar sin dar crédito a lo que oía. «¿Quieres decir que eras su amante?». «Sí», respondió ella con sencillez. Él se levantó bruscamente, tratando de controlar una oleada de ira. «¿Hablas en serio? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estaba casado, tenía familia. ¿Crees que no lo sabía?». Ella se enfureció, pero se recompuso rápidamente. «¿Crees que fue fácil para mí?». «Fácil», la miró con amargura. «Arruinaste nuestra familia». «No, Diego», interrumpió ella. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas. «Tu familia estaba destruida mucho antes de que yo apareciera». Su respiración se hizo pesada. Quería discutir, gritar, acusar, pero las palabras de ella sonaban tan seguras que le hicieron pensar. «¿Estás diciendo que es culpa suya?», preguntó en voz baja, sin dejar de mirarla. «No digo que fuera perfecto», respondió Viviana, «pero era infeliz. Su matrimonio...». Se sentía atrapado. Diego se paralizó. Aquellas palabras sonaban inverosímiles. Su padre siempre le había parecido el pilar de la familia, el hombre que mantenía todo bajo control. «No sabes lo que dices», dijo negando con la cabeza. «Solo veías lo que querías ver». «Tal vez», asintió ella, «pero yo vi sus debilidades. Le vi de formas que quizá tú nunca viste». Sintió que su ira era sustituida lentamente por la incomprensión. Retazos de recuerdos empezaron a formarse en su mente. Tardes en las que su padre llegaba a casa más tarde de lo habitual. Momentos en los que se sentaba en la cocina con la mirada perdida, mirando a ninguna parte. «¿Quieres que crea que has sufrido?», preguntó sin ocultar su sarcasmo. «No», respondió Viviana. «Quiero que entiendas que el amor no siempre es bueno. A veces destruye, a veces salva. Para tu padre, yo fui la salvación». Sus palabras le hicieron callar. Por primera vez en toda la conversación, sintió que dos sentimientos luchaban en su interior: la rabia hacia su padre y el intento de comprenderle. «Lo has estropeado todo», murmuró, pero su voz ya no era tan firme. «No, Diego», dijo en voz baja, «yo solo era una parte de su vida». Pero la elección era suya. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Sus emociones se mezclaban: odio, dolor, añoranza. Todo lo que sabía de su padre ahora le parecía mentira. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó tras una larga pausa. «Porque tienes derecho a saberlo», respondió Viviana. Sus palabras le parecieron tan sinceras que sintió que su rabia empezaba a remitir. Pero seguía habiendo un vacío en su alma. «No sé si podré aceptarlo algún día», dijo mirando por la ventana.
No te pido que perdones, replicó ella en voz baja. Te pido que comprendas. Aquella frase sonó como un punto y aparte en su conversación. Diego sintió que necesitaba irse para digerir todo lo que acababa de aprender. Yo necesito tiempo, dijo dirigiéndose a la puerta. Lo sé, susurró ella. Cuando la puerta se cerró tras él, Viviana se quedó sola. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Sabía que aquella conversación era inevitable y que ahora su pasado formaba parte del presente. Después de la conversación con Viviana, Diego se sintió perdido. Su confesión había sido un golpe del que no podía recuperarse. Sus palabras pasaban por su mente como ecos, seguidas de preguntas a las que no encontraba respuesta. Evitaba sus llamadas y mensajes. Cada vez que su teléfono empezaba a vibrar, veía su nombre en la pantalla y lo silenciaba inmediatamente. No quería oír su voz, no quería seguir lidiando con esta situación. En lugar de eso, se sumergió en sus propios pensamientos. Diego intentaba averiguar qué clase de hombre era realmente su padre. Sentado en su habitación, con las fotos de su infancia y una caja de cosas viejas, empezó a rememorar. Estos momentos le habían parecido cálidos y claros antes, pero ahora había un nuevo lado oscuro en ellos. Aquí están los tres, él, su madre y su padre, sonriendo en una foto familiar. Fernando está detrás de María, abrazándola por los hombros. En aquel momento, Diego estaba seguro de que era la familia perfecta. Ahora se preguntaba si aquellas sonrisas eran auténticas o solo estaban bien ensayadas. Otro recuerdo. Diego tenía unos 10 años cuando su padre lo llevó al parque a pasar el día. Era uno de esos raros momentos en los que los dos pasaban tiempo juntos. Montaron en bicicleta, comieron helado, hablaron del colegio. Diego había sentido entonces que era su día, solo ellos. Pero ahora recordaba a Fernando discutiendo con María antes del viaje. No se había dado cuenta de por qué. Quizás tenía que ver con el hecho de que el padre iba a pasar el día con su hijo en lugar de estar en casa. Otra escena pasó ante sus ojos. Una noche durante la cena, Fernando estaba callado y con la mirada fija en su plato, sin responder a las preguntas de María. Ella intentó bromear, preguntándole por su trabajo, sus planes para el fin de semana, pero él solo asentía como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Ahora Diego veía esos momentos desde otro ángulo. ¿Había estado entonces su padre con Viviana? ¿Pensaba en ella cuando se sentaba con la familia a la misma mesa? Estos pensamientos lo atormentaban. Se sentía engañado, pero al mismo tiempo un extraño sentimiento crecía en su interior. No podía odiar a su padre, ni siquiera podía odiar a Viviana. Había sinceridad en sus palabras, en su mirada. Amaba a Fernando. Estaba mal, pero era verdad. Una noche, al volver a casa después de un largo paseo, Diego encontró un sobre la mesa. No tenía remitente, solo su nombre. Lo abrió y sacó la carta. Al reconocer la pulcra letra de Viviana, suspiró y comenzó a leer. Diego, sé cómo te sientes en este momento. Ira, dolor, incomprensión. Ya lo he visto todo en tus ojos. Probablemente pienses que he arruinado a tu familia. Y tal vez tengas razón, pero quiero que sepas una cosa. Nunca me arrepentí de amar a tu padre. Era un amor complicado, contradictorio, que nos llenaba y nos destruía al mismo tiempo. Lo único que lamento es que nuestro amor estuviera prohibido, que no pudiéramos ser sinceros, que no pudiéramos amar abiertamente. Tu padre era un buen hombre, Diego. Te quería, te amó tanto como pudo. Y aunque ahora te cueste creerlo, todo lo que hizo, lo hizo por los dos. Puedes odiarme si quieres. Estás en tu derecho, pero que sepas que nunca quise hacerte daño. Todo lo que quería era ser parte de su vida, aunque solo fuera en la sombra. Al leer esas líneas, Diego sintió que algo dentro de él cambiaba. No sabía si algún día la perdonaría a ella o a su padre,
pero sabía una cosa: nunca volvería a ver a su familia igual. La carta estaba sobre la mesa, y Diego se quedó sentado en silencio, mirando el cielo nocturno por la ventana. Había un vacío en su alma. Pero ese vacío comenzó a llenarse lentamente al darse cuenta de que la vida era más complicada de lo que había pensado. Diego estaba sentado en la cocina con una taza de café frío. La carta de Viviana estaba cerca, doblada por la mitad. La releyó 3 veces, pero cada línea solo añadía más preguntas. Sus pensamientos estaban tan absortos en la carta que ni siquiera oyó entrar a María. ¿Estás preocupado por algo?, le preguntó ella, dándose cuenta de que tenía la mirada perdida. Diego levantó la cabeza. Su voz era suave pero atenta, como si ya hubiera adivinado de qué se trataba. Permaneció en silencio durante un largo rato, luchando consigo mismo antes de responder finalmente. «Mamá, ¿sabías que papá tenía otra mujer?». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como un relámpago antes de que estallara el trueno. María se quedó paralizada. Su rostro se ensombreció por un momento, pero enseguida recuperó su calma habitual. «¿Dónde te has enterado?», preguntó. «No es importante», respondió él, evitando su mirada. «Pero debo saber la verdad. ¿Lo sabías?». Ella se sentó en la silla de enfrente y cruzó las manos sobre el regazo. Suspirando, María habló. «Sí, lo sabía. Hace mucho tiempo». Aquellas palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. La miró con sorpresa y amargura. «¿Y no dijiste nada? ¿Simplemente lo toleraste?». María lo miró fijamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de tristeza y fuerza. «¿Qué se supone que debía decir, Diego? Romper nuestra familia, hacerte elegir entre nosotros. Yo quería a tu padre. A pesar de todo lo que hizo, no quería destruir lo que teníamos». «¿Pero cómo pudiste vivir así?». Su voz era más aguda de lo que pretendía. «Sabías que te estaba traicionando, ¿verdad?». María apartó la mirada como si mirara algo al otro lado de la ventana. «El amor, Diego. No es tan sencillo como crees. Fernando y yo nos queríamos a nuestra manera. Pero me di cuenta de que había encontrado algo que yo no podía darle. Sí, me dolió. Pero lo vi intentando ser un buen marido, un buen padre. Por ti. Por nosotros». Diego guardó silencio. Sus palabras sonaban plausibles, pero era difícil aceptarlas. «¿Le perdonaste?», preguntó por fin. «¿Perdonarle?». María sonrió con tristeza. «No es la palabra adecuada. Le acepté tal como era, no podía cambiarlo, solo podía amarle». Aquellas palabras hicieron reflexionar a Diego. Tal vez había subestimado la fuerza de su madre. Su paciencia, su capacidad para aceptar la vida tal y como era, le superaban. «¿Crees que debería hablar con ella?», preguntó, refiriéndose a Viviana. «Eso depende de ti», respondió ella con suavidad. «Pero si quieres entender a tu padre, tal vez ella pueda darte respuestas». El encuentro con Viviana tuvo lugar un par de días después. Ella lo esperaba en el mismo café donde se conocieron después del bar. Cuando lo vio, se puso un poco tensa, pero enseguida recuperó la calma. «Creía que no querías volver a verme», le dijo mientras él se sentaba frente a ella. «Pensé lo mismo», respondió él con sinceridad. «Pero quiero llegar al fondo del asunto, no solo sobre ti, sino sobre él». Los ojos de ella se calentaron, pero no interrumpió. Diego guardó silencio largo rato antes de hablar. «¿Lo amabas?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Más de lo que podía explicar. Y sé cómo te suena eso. Pero es la verdad». «¿Sabías lo nuestro? ¿Sobre mamá? ¿Sobre la familia?», preguntó, intentando mantener la calma. Claro que lo sabía. Su voz se hizo más baja. Y me dolía. Cada vez que volvía a casa, me daba cuenta de que no era mi casa. Pero lo aceptaba porque le quería. No estaba bien,
Pero era lo que teníamos. Sus manos se cerraron en puños, pero se recompuso rápidamente. Mi madre lo sabía, dijo. Esta vez Viviana no pudo ocultar su sorpresa. ¿Lo sabía?, volvió a preguntar. Sí, y lo aceptó. Como tú, como él. Parece que soy la única que no entendía nada. Ella lo miró, su mirada llena de simpatía. Diego, no te pido que nos perdones, ni a mí ni a él, pero quiero que entiendas que el amor no siempre es hermoso. A veces es confuso, doloroso, equivocado, pero sigue siendo amor. Esas palabras resonaron en su cabeza. La miró y su rabia empezó a disiparse, dando paso a la comprensión. No podía perdonarla del todo, pero empezaba a comprender. Gracias, dijo en voz baja, por ser sincera. Es lo menos que puedo hacer por ti, respondió ella. Se sentaron en silencio, mirando a la gente por la ventana. El silencio no era incómodo, era necesario. Los pensamientos de Diego habían estado revoloteando entre el pasado y el presente durante los últimos días. Las conversaciones con María y Viviana habían dejado una profunda huella. Cada una había explicado a Fernando a su manera, pero a pesar de eso, Diego sentía que nunca conocería la verdadera esencia de su padre. Miró la foto y pensó en su madre, en su resistencia y en su capacidad para tomar decisiones difíciles, en Viviana, en su honestidad y en su sufrimiento, en Fernando, que a pesar de sus errores, sabía amar, aunque equivocadamente, pero los amaba a todos por igual. Esa era la pregunta que lo mantenía en vilo. Diego se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad vespertina se extendía tras el cristal, iluminada por suaves luces. Las calles estaban llenas de gente corriendo, creando un caos en el que cada uno parecía conocer su lugar. De repente se dio cuenta de que necesitaba salir. Le pareció que el aire del exterior le ayudaría a ordenar sus pensamientos, aunque solo fuera por un rato. La estación era ruidosa y concurrida. Diego llegó allí casi por casualidad, siguiendo el flujo de gente. Se detuvo en el largo andén, observando el ir y venir de los trenes. Los anuncios, las voces, el traqueteo de las ruedas se mezclaban en una cacofonía extrañamente relajante. En un momento dado, su mirada se detuvo en una figura familiar. Viviana estaba de pie al borde del andén con una pequeña maleta a sus pies. Su rostro estaba dirigido hacia el tren que se aproximaba, pero por su expresión era evidente que sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Parecía tranquila, casi serena, como una persona que por fin hubiera decidido algo importante. Diego se quedó helado. No esperaba verla aquí, pero parecía una especie de señal. Quizás el destino le estaba dando otra oportunidad. Dio un paso en su dirección, pero se detuvo de inmediato. Sentía los pies pegados al suelo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué más podía añadir después de todo lo que se había dicho? Permaneció entre las sombras, observándola. Ella no reparó en él, completamente absorta en sus propios pensamientos. El tiempo pareció ralentizarse. Cuando llegó el tren, Viviana cogió su maleta y subió lentamente los escalones del vagón. Por un momento se dio la vuelta, mirando el andén como si buscara algo o a alguien. Sus miradas podrían haberse encontrado, pero ella miró a través de él, sin saber que estaba allí. Las puertas del vagón se cerraron, el tren se puso en marcha y Diego permaneció de pie, viéndolo partir. De vuelta en casa, volvió a coger la fotografía. Esta vez no la vio como una prueba de traición, sino como parte de una historia compleja y contradictoria. Una historia en la que había lugar para el amor, el dolor, los errores y la esperanza, el perdón. Era una palabra que le venía a la cabeza cada vez con más frecuencia. No solo el perdón a su padre o a Viviana, sino el perdón a sí mismo. Perdón por sus expectativas, por sus emociones, por su falta de comprensión.
Volvió a meter la fotografía en la caja y la cerró. No tenía respuestas y probablemente nunca las tendría. Pero mientras miraba la ciudad por la ventana, se dio cuenta de que el pasado ya no le retenía. Quedaban las preguntas. ¿Era real el amor de Fernando por Viviana? ¿Estaba justificado su dolor? ¿Ese contacto con Viviana había sido curativo para él o había abierto una nueva herida? No había respuestas. Solo la sensación de que la vida era más complicada que cualquier historia, y cada uno intentaba vivirla a su manera.